Segunda de Samuel, en el capítulo 12:24. Dice la Biblia aquí: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y después dice: el cual amó Jehová. Algo muy interesante que vemos aquí, tal vez es el primer caso que se ve, que yo puedo recordar en las Escrituras, de que nace un niño, inmediatamente la Biblia dice que Dios lo amó. Dice: el cual amó Jehová. Así que cuando estamos hablando de Salomón, estamos hablando de alguien que dice la Biblia que lo amó Jehová. Y si uno ve la historia de lo que pasó con esta mujer y todo aquello que pasó ahí, uno dice: wow, ¿cómo fue que Dios amó a Salomón? No vamos a entrar en esos detalles, pero es algo extraño por causa de lo que pasó con esta mujer y con David, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra de Dios nos habla de que Dios se le apareció luego a Salomón. Yo creo que vaya con usted, conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 3. Solamente para mirarlo así un poco rápido, lo hemos hablado en otros momentos aquí. Y la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. O sea, Dios lo amó, Dios luego se le apareció, y sin entrar en muchos detalles, dice la palabra de Dios que Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón comienza a hablar con el Señor siendo un jovencito, ya proclamado rey. En el versículo 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Aquí lo que está enseñando es que Dios le da a Salomón un padre ejemplar. David era un padre ejemplar, no fue que fue perfecto, pero delante del Señor lo que Salomón había visto en su padre es que él andaba delante de Dios en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Eso fue lo que aprendió Salomón de su padre. Y después dice: y tú le has reservado esta tu gran misericordia de que le diese un hijo que se sentara en el trono. Él vio que era la misericordia de Dios que él se sentara en el trono, porque era un pacto que Dios había hecho con David, que luego vamos a ver más adelante. Ahora, Salomón hace algo siendo un joven. En vez de pedir riquezas, en vez de pedir cosas materiales, la Biblia nos enseña que él pide sabiduría para poder discernir, dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Imagínese un jovencito de ahora que se le aparezca a Dios y le diga: ¿qué tú quieres que te dé? Le va a decir: yo quiero un Lamborghini. Ay, pues eso es una tontería. Estamos hablando de, va a pedir un avión, va a pedir una isla. Pero este muchacho, en vez de pedir todas esas cosas, oye lo que dice: dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Oye eso. Algún joven de este tiempo le diría a Dios: yo quiero saber discernir entre lo bueno y lo malo. No, pediría cosas materiales. O sea que el corazón de Salomón, Dios lo bendijo con un discernimiento, con una petición especial delante de Dios. Y Dios le dice en el versículo 11: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para juicio? He aquí, versículo 12: yo lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Nadie antes de Salomón había sido tan sabio, y nadie va a ser tan sabio como Salomón. Dios dice: antes de ti ninguno, y después de ti ninguno se levantará como tú. Salomón fue único en su sabiduría,
que Dios le dio es su inteligencia, sabio y entendido. En el versículo 3 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fue algo tremendo lo que Dios hizo con Salomón, dándole riqueza, dándole gloria, dándole sabiduría. Miren, riqueza y sabiduría. Cuando nosotros vemos, principalmente en República Dominicana, peloteros firmados en los Estados Unidos y que se hacen multimillonarios, y que hay muchos que hemos oído de ellos que ahora mismo ya no están jugando béisbol y que ahora mismo están quebrados, que no tienen un chele. ¿Qué uno dice que le faltó a esa persona? ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Le faltó sabiduría para administrar su dinero. Pero Salomón no solamente tenía mucho dinero, muchas riquezas, sino que Dios le dio riqueza y sabiduría para multiplicarla, para hacer proverbios, para todo esto. La Biblia nos enseña en el versículo 28 de ese mismo pasaje, después que Salomón da un consejo sabio en un problema que había entre dos mujeres, dice la Biblia, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La gente comenzó a ver, el pueblo comenzó a ver que en Salomón había sabiduría de Dios para juzgar. En el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 4, en el versículo 20, la Biblia dice que Israel comía y bebía y se alegraba en el tiempo de Salomón. Y dice la palabra en el versículo 27 que los gobernantes de las provincias mantenían al rey y traían cada mes en sus turnos muchísimas provisiones para el rey y para el reino. Y dice en el versículo 29 del capítulo 4, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. ¿Qué tenía Salomón? Sabiduría y prudencia. Personas millonarias que después terminan sin nada. Mucha gente dice, lo que pasa era que era un imprudente gastando. Pero Salomón tenía riquezas, tenía sabiduría y tenía prudencia. Dice la Biblia, muy grande. Y anchura de corazón, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Y dice la palabra de Dios que venían, versículo 34, para oír la sabiduría de Salomón, venían todos los pueblos, de los pueblos venían a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. También en el capítulo 10, si pueden acompañarme, en el versículo 1, dice que vino una reina, la reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino donde él, le trajo muchas provisiones y regalos. Capítulo 10, versículo 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y dice la palabra que cuando ella vio todo el versículo 4, Primera Reyes 10, 4, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, aún los que le servían a él vestían en una forma espléndida. Él no solamente era espléndido en su vestimenta, sino lo que le servían a él, estaba todo tan organizado que era una cosa espléndida. El estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová y que quemó, dice, quedó asombrada. Dijo al rey en el versículo 6, y dijo al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Versículo 7. Pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor la sabiduría y bien
que la fama que yo había oído. Y mire lo que dice ella en el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y entonces comienza ella a alabarlo y a decirle, Dios sea bendito, etcétera, etcétera. Versículo 23. Asimismo, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, riqueza y sabiduría. Versículo 24. Y toda la tierra procuraba ver, ¿qué procuraba ver? La cara de Salomón, para oír, ¿qué? La sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Bueno, hasta aquí, en una forma rápida y resumida, hemos visto las cosas que se ven, en las cuales Salomón fue bendecido. Riquezas, etc. Hay otros pasajes que hablan de sus caballos, de sus casas, la casa que edificó, etc. Algo increíble lo que Dios hizo con Salomón, contestando aún lo que él no había pedido, por cuanto la petición que él hizo fue agradable a Dios. Pero yo quiero que ustedes vean en esta mañana algo que excede en mucho a esto que hemos leído. Algo que es más importante y más trascendente de todo lo que tenía Salomón. Y era las riquezas espirituales que Dios había puesto en su corazón. Oigan bien, amados. Las riquezas espirituales que Dios había puesto en su corazón. Y esto lo vamos a ver en una oración que él hizo. Vaya conmigo por favor al capítulo 8 de Primera de Reyes. Vamos a verlo en una oración que él hizo. Una oración tremenda. Primera de Reyes en el capítulo 8. Él está presentando la casa de Jehová. Y vamos a ver algunos versículos específicos. Como la oración es larga, vamos a tomar algunas partes de la oración para poder verla. Yo quise ponerla aquí en pantalla, proyectarla, y poder ver estos versículos aquí en Primera de Reyes en el capítulo 8. Vimos ahorita lo que decía en Segunda de Samuel 12, donde dice la palabra que Dios amó a Salomón. Vamos a ver las bendiciones espirituales. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La primera gran bendición espiritual que yo puedo ver aquí es que Dios le fue mostrado a Salomón como un Dios glorioso, cuya gloria llena la casa. 24, en una oración, 24 aspectos de la naturaleza de Dios que le fueron revelados, le fueron mostrados a Salomón, le fueron sembrados en su corazón. Quiero, antes de seguir leyéndolos, decirles que, y esto no es necesariamente ni siquiera decirlo, no hay comparación con las riquezas, de las riquezas materiales o de la riqueza en sabiduría, que la riqueza de conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay comparación. Por eso cuando estamos hablando aquí, yo les digo que para mí ha sido muy impresionante que Dios abriera mis ojos para yo ver lo que Él puso en ese corazón. Las riquezas verdaderas que sobrepasan a las riquezas que Él tenía, y a la sabiduría que Él tenía, y a la prudencia que Él tenía. Las riquezas verdaderas, el conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Y Él está orando. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya leímos que la gloria de Jehová llenó el templo. Y él está orando. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Aquí vemos que Dios le revela a Salomón, le hace entender a Salomón que Dios es un Dios que cumple su palabra. Un Dios que cumple sus pactos.
y sus promesas. Cuando Dios hace un pacto, es una promesa, Él la cumple. Y así Él orando dice: bendito sea Dios de Israel, que dio una promesa, dio un pacto a mi padre, y ahora vemos que con su mano Él lo ha cumplido. Quien edificó la casa fue Salomón, pero Salomón dice: no fue la mano mía, fue la mano de Dios la que cumplió, porque me puso a mí y edificó la casa. Lo tercero que vamos a ver de las bendiciones que Dios, vamos a leer este versículo, ¿verdad? El versículo 21. Y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová. Él resalta que ese pacto que Dios había hecho, un pacto con Israel, de los mandamientos, estaba ahí en el arca, dice, que Él hizo para nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Él está resaltando lo que pasó ahí, cómo Dios ha cumplido su palabra. Seguimos viendo otro aspecto de la naturaleza de Dios. Versículo 23, digo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias de tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Miren lo que Dios le mostró a él. Le mostró que Dios era un Dios único, que no hay otro Dios arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No hay nadie como nuestro Dios. Un Dios único. Un Dios único, grande en misericordia. No hay un Dios como nuestro Dios. Lo cuarto que Dios le muestra está en el versículo 27. Dice Salomón en oración. Acuérdense, él está orando. Esto que vemos aquí, que hemos estado leyendo, es una oración de él de rodillas. Él está de rodillas, con la mano extendida al cielo, orando. Y dice, versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuánto menos esta casa. Miren, es una casa grandísima, es una casa pomposa, es una casa maravillosa. Pero él ve a Dios y ve la casa tan pequeña para la gloria de Dios. Dios le muestra a Salomón que Dios es un Dios tan grande que los cielos no pueden contenerlo. ¿Cómo es Dios? Tan grande que él dice: los cielos de los cielos no pueden contener. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Usted ha salido un día allá afuera, o se ha subido en la azotea de su casa y ha mirado los cielos. Y mirando los cielos ha podido decir: Dios es tan grande que estos cielos que estoy mirando y mirando y mirando y mirando y mis ojos no llegan. A mí me pasaba cuando yo salía a la universidad, a veces me sentaba en el malecón en la capital a mirar el mar y a orar. Y eso es increíble, uno mirar para allá y no se ve nada. Y los cielos gigantes. Y aquí a Salomón Dios le muestra en su corazón, le dice: es que los cielos no pueden contenerte. Si nosotros tuviéramos eso en nuestro corazón, cada vez que vamos a adorar aquí, todos caeríamos de rodillas llorando en la presencia de Dios. El entendimiento de que los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Dios le mostró eso a Salomón. Vamos a ver algo más. Dios le muestra a Salomón que Él es un Dios tan grande, pero que Él es un Dios tan cercano. Dice aquí en versículo 28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, siendo tú tan grande, siendo tú tan maravilloso. Oh Jehová, Dios mío. Tú puedes decir: Dios mío. Él es tu Dios. Aquel que llena los cielos no lo pueden llenar a Él. No lo pueden contener. Oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Un Dios personal. Un Dios cercano. Otra cosa que lo sexto que vemos que Dios le mostró a este siervo sobre él, dice el versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Cuando tú vas a orar, tú estás seguro
de que Dios te está oyendo en el lugar de su morada en los cielos. Los cristianos verdaderos que han conocido verdaderamente a Dios y tienen intimidad con Dios, una de las cosas que Dios les revela es eso. Les muestra que Él está oyendo en el lugar de su morada en los cielos. La oración que Él oye es un Dios que oye en el lugar de su morada en los cielos. En el versículo 32, otra cosa que Dios le mostró a Él, que Él es un Dios que juzga justamente. Versículo 32, tú irás desde los cielos y actuarás, juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su propio proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dios le muestra a Salomón que Él es un Dios justo, que en Dios no hay injusticia y que siempre cuando Dios juzgará, juzgará bien, porque juzgará condenando al impío y va a juzgar justificando al justo. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Otra cosa que vemos ahí es que Dios al que se humilla, Él lo perdona. En el versículo 33 de Primera de Reyes 8 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y si se volviere a ti y confesares tu nombre y orare y rogare en súplica en esta casa, después sigue diciendo, tú vas a oír y vas a perdonar. Y lo dice en otro pasaje también. Dios le mostró a Salomón que aquel que pide perdón, aquel que se humilla, aquel que viene ante ese Dios maravilloso, postrado, midiendo misericordia, Dios es misericordioso para perdonar. Amén. Dios es misericordioso para perdonar. Dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a tus padres. Lo noveno es que Dios es soberano en los cielos y la tierra. Le enseñó eso también. Si el cielo cerrare, versículo 35, si el cielo cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. No dice porque por casualidad no llovió, no. Dice ahí, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado. ¿Quién es el que cierra los cielos? Y Dios es el que lo cierra y que lo abre. Ayer estábamos orando para que lloviera y llovió esta noche algo. Él es el que abre y Él es el que cierra. Amén. Y entonces luego sigue hablando de esto. Dios es el Dios que gobierna la lluvia, que gobierna los cielos. Él es también que perdona, como vimos ahorita, pero que también enseña a su pueblo. Le enseñó que Él es aquel, que Él es Dios que enseña y encamina a su pueblo. Versículo 36. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que andes. Él es el que enseña, oh amados, el buen camino. Dios le mostró, Dios es aquel que enseña el buen camino. Número 11, verso 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa en oración, para orar. Dice, cuando sintiere la plaga en su corazón, dice la anterior, Dios es un Dios soberano sobre las plagas y las enfermedades. Aquí vemos, y lo vemos en los versículos que siguen, los versículos anteriores, las plagas y las enfermedades, Dios tiene control sobre ellas. Hermanos, nosotros no sabemos, porque a veces uno dice, uno no sabe por qué le viene una enfermedad a una persona y a otra, etcétera, etcétera. Hay algunos que dicen, no, que si una persona está enferma porque está en pecado, eso no es verdad. Las enfermedades son, Dios las controla en su propósito, Él sabe lo que está haciendo. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos, nos vamos a enterar tal vez en el cielo, cuántos millones y millones de personas, no sé cuántos, se van a salvar por una enfermedad.
porque cayeron enfermos, su corazón se enterneció y se abrieron y buscaron a Dios. O sea que la enfermedad en muchos casos viene a ser una bendición para la persona. En algunos casos para quebrantarlo y para hacer crecer Cristo en ellos si son creyentes. Y en otros casos para salvar su alma, para que se conviertan a Cristo. Así que nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios está por encima de eso y tiene el control de eso. Pero podemos decir, no, que eso es la naturaleza. No. Dios controla las plagas. Dios controla las enfermedades. Y Él sabe lo que está haciendo. Es lo que Dios le mostró a Salomón en esa oración. Soberano sobre las plagas y las enfermedades. Verso 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Dice, y andarás a cada uno, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Qué le mostró Dios a Salomón? Que él era aquel que conocía, solo él conocía el corazón de los hijos de los hombres. Amén. El número 13. Dios es un Dios que debe ser temido. Dice el versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Para qué? Para que te teman. Dios es un Dios que debe ser temido. Mire, hermano, yo le voy a decir algo entre paréntesis. Esa palabra es muy importante. Con las cosas que yo he visto en estos días, yo le dije a alguien que a Dios hay que tenerle miedo. Dice, pero es temor, y el temor no es miedo, sino que es un respeto reverente. Pero para que usted me entienda lo que yo quiero decir, yo voy a usar la palabra miedo, aunque es la palabra temor. Dice la palabra que nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, hay que tenerle temor a Dios. Una persona que no conocía a Cristo decía, a Dios yo le tengo miedo porque Él tiene los juegos pesados. Él tiene los juegos pesados, Dios tiene los juegos pesados. Eso fue un decir de una persona. Pero yo quiero decir una cosa. Cuando Dios saca su mano y hace así, yo le digo una cosa, hermano. Pídale a Dios que lo llene a usted, yo lo pido para mí, de temor de Dios. Tiemble y no peque. Tiemble y no peque. A Dios hay que tenerle miedo, hermano. Porque usted hace una cosa así y cuando Él viene así y baja su mano, Él a veces deja que la gente coja soga, pero cuando la jala, es duro que viene. Como decíamos en la pelota, oye, ese pitcher, él picha con duro, picha duro. Solo le dejo eso para que lo reflexione. A Dios hay que temerlo. No lo coge livianamente, témale a Dios. No actúe rápido, espere, témale a Dios. Dios debe ser temido. El 14. Algo precioso que yo veo que Dios le mostró a Salomón y lo veo en esta oración es que Dios atiende al extranjero. Dice la Biblia, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, dice, y viniere a orar en esta casa, después dice los versículos que siguen, tú oirás. Pero, ¿qué pasa? Que anteriormente a eso en la ley se decía que ningún incircunciso podía entrar en la casa de Jehová. Pero es que Dios comienza a mostrar su plan que Él tiene para con el extranjero. La Biblia dice en otro pasaje, en la misma ley, dice, amarás al extranjero que habita en tu tierra. Así que si usted es cristiano, usted no puede estar ahí hablando mal de los haitianos, acabando con los haitianos, odiándolos. No es que usted apoye lo que ellos hacen, porque bueno, etcétera. Pero realmente no es de Dios odiar al extranjero. Vamos a ayudarlo, a corregirlo, etcétera, etcétera. Pero odiar al extranjero no es de Dios. Asimismo, el extranjero que viniera a orar, tú vas a atenderlo también, dice aquí la oración Salomón. El 15.
Dios tiene un gran nombre, mano fuerte y brazo extendido. Dice el versículo 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y dice, van a venir a esta casa a orar. Ellos oirán de tu gran nombre. Tú eres Dios que tienes un gran nombre, tienes mano fuerte y tienes un brazo extendido, poderoso. Eso fue lo que le mostró Dios. Vamos rápidamente. El número 16. Dios premia la dependencia. Dice el versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú eligieres. O sea, ellos van a salir a la batalla. Van a salir a la batalla. Pero antes de ir a la batalla, ellos comienzan a orar con el rostro hacia la ciudad que él eligiere. Está hablando ahí de la casa de Jehová. Entonces Dios va a atenderlo y Dios va a tener misericordia de ellos. ¿Saben por qué? Porque lo que están haciendo es dependiendo de Dios para ir a la guerra. Y Dios le está mostrando a Salomón en esta oración que Dios es aquel que premia esa dependencia. Premia esa dependencia de él. 17. Dios que hace juicio entregando a su pueblo cuando él quiere al enemigo. Dice versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo. ¿Saben lo que está diciendo? Dios tiene poder sobre el enemigo para entregar al pueblo de él delante del enemigo cuando él quiera hacer juicio. Dios soberano que tiene poder sobre sus enemigos. 18. Versículo 50. Y perdonares a tu pueblo que habite, dice que hubiese pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. Y harás que tengas de ellos misericordia los que lo hubieran llevado cautivo. Dios tiene el dominio de tal forma que puede hacer que el pueblo cambie el enemigo y haga que el pueblo tenga misericordia del pueblo de Dios. Dios soberano. 19. Dios que salva. Versículo 51, porque ellos son tu pueblo, tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Dios le muestra a Salomón que Él es el Dios salvador. Un Dios salvador. El 20, estamos concluyendo casi. Dios que elige su pueblo en una forma soberana. Versículo 53, porque tú los apartaste para ti. Tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que Dios es aquel que elige y aquel que aparta. ¿Por qué tú estás en Cristo? Porque Él te eligió por gracia. Por gracia. Versículo 21. Perdón, el punto 21. Dios es el Dios que da paz. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Hermanos, Dios no falla. Ninguna palabra de sus promesas que él ha dado, él ha fallado. ¿Cuánto le pido un aplauso a nuestro Dios? Un Dios que no falla. No falla en todas sus promesas que expresó. Pero la parte importante, y volviendo atrás, que Él da paz. Un Dios que imparte paz. Un Dios ha dado paz a Israel. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido la paz de Dios. Yo la he sentido. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, cuando venimos a Él y lo buscamos a Él, encontramos en Él perdón y encontramos en Él paz. Paz. Algo que el mundo no lo puede dar, dijo Jesucristo. Seguimos. 23. Son 24. 23. Es el Dios que protege la causa de sus siervos. Dice, versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo,
cada cosa en su tiempo, en sus planes soberanos, que Él tiene. Aquello que Él ha puesto, aquello que Él quiere hacer, aquella causa, aquellos propósitos, Él es aquel que lo protege, que puede protegerlo para que se lleven a cabo cada cosa en su tiempo. Un Dios que controla el proceder, la vida de sus siervos y le guarda. Verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y que no hay otro. Dios es un Dios único. Dios es un Dios único que debe ser conocido. Hemos citado 24 cosas, puede ser que haya más. Parte de la naturaleza de Dios, en la cual Dios le dio a Salomón en su corazón sobre lo que Él es. Él es Dios. Así que cuando lo que hemos visto en una forma resumida es que por un lado Dios lo bendice con sabiduría, Dios lo bendice con riquezas, Dios lo bendice con riquezas espirituales, pero cualquiera diría, bueno, este es un hombre que nunca va a caer, ya conoce todo, tiene todo, pero dice la palabra, usted puede ir conmigo en capítulo 11 de Primera de Reyes, capítulo 11, dice la palabra de Dios en el versículo 1, teniendo tanta sabiduría, teniendo tantas riquezas, dice la Biblia en el versículo 1, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas. Versículo 2 de Primera de Reyes 11. Gente en las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3, tuvo 300 mujeres reinas, 300 concubinas. Y dice la palabra de Dios más adelante que estas mujeres hicieron algo, inclinaron su corazón. Dice el versículo 3, y estas mujeres, en el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermanos, qué tremenda enseñanza. Este hombre que tenía una sabiduría tremenda, este hombre que tenía riquezas, este hombre que tenía riquezas espirituales, porque los 24 puntos que leímos fueron cosas que él tenía en su corazón, que Dios le había mostrado de quién era Dios. Sin embargo, este hombre cayó y se apartó de Dios. Yo leí hace unos años, encontré un libro después que me casé en la casa de mis suegros, y lo tenía en mi casa, lo dejaron ahí el librito, un librito chiquito. El título del libro se llamaba El Predicador. En la primera página del libro, adelante decía El Predicador. Y la primera página del libro tenía un versículo. Y el versículo decía, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, creo que capítulo 9.
¿Saben quién fue que escribió ese libro? Ese libro lo escribió Jimmy Swaggart. Antes de caer, escribió ese libro llamado El Predicador. Creo que 1 año después o 2 años después, él cayó. Ahora, hermano, ¿por qué estamos haciendo esta reflexión? Porque Salomón tenía tanta sabiduría y Dios le había mostrado el camino para no caer. Si usted lee la Biblia, no lo podemos ver por el tiempo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, él habla de que muchos han caído por ella, hablando de la mujer extraña. Y habla cómo ella lo va envolviendo al hombre y lo hace caer. En el capítulo 6 habla de que ella no te guiñe, que ella no te conquiste con sus ojos. Y usted puede ver en el libro de Proverbios y Eclesiastés todo lo que Dios le había puesto en el corazón a Salomón, que él sabía para no caer. Él mismo fue que dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y él mismo fue que dijo, por el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y así yo puedo pasarme la mañana entera diciéndole versículos y pasajes de la Biblia que dijo el mismo Salomón que cayó con esas mujeres que desviaron su corazón. Era hermano, y entonces, en el libro de Eclesiastés, yo le voy a mostrar, tal vez en los minutos que nos quedan, rápidamente, por qué cayó Salomón. ¿Por qué él cayó? Si él tenía tanta sabiduría, si tenía tantas riquezas del conocimiento de Dios en su corazón, ¿por qué fue que él cayó? Yo creo que veo parte de ello aquí, en el capítulo 2 de Eclesiastés. Capítulo 2 de Eclesiastés dice, versículo 1. Y dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Oiga eso. Al corazón, cuando el corazón es engañoso y perverso. Y gozarás de bienes. Versículo 2. A la risa dije, enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar ¿mi qué? Mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de necedad. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Versículo 5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para regar con ellos el bosque sobre donde crecían los árboles. Versículo 7. Compré siervos y sierva. Tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesión. Grandes vacas de ovejas. Más que todo lo que fueron antes de mí. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro. Tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores, de cantora, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos musicales. Salomón comenzó a vivir para él. Salomón comenzó a poner sus ojos en esta tierra. Salomón comenzó a atesorar oro y plata, donde la Biblia le dice que los reyes no podían atesorar oro. Comenzó a atesorar caballos de Egipto, cuando la Biblia decía que a los reyes no le era permitido volver a Egipto a buscar caballos, porque Dios había dicho, no volváis nunca por este camino. Todo lo que Dios le había prohibido, él comenzó a hacerlo. Y él decía con retención de necedad. Él creía que él no iba a caer agasajando su carne. Usted no puede decir que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Uno no le puede dar lugar a su carne y decir, no, Dios está conmigo.
Uno no puede salir a hacer aquello, agasajar su carne, un ratico aquí, un ratico allá. Dios está conmigo. No, a la carne no se le puede dar deleites. Prohibido por la palabra, claro. Él fue cayendo poco a poco en agasajar su carne, en hacer lo que su carne quería. A los reyes se le había establecido que todos los días tenían que leer la palabra, tenían que escribir una copia del libro de la ley, todos los días, para tener la palabra en su corazón. Pero miren lo que estaba Salomón. Comenzó a darle rienda suelta a su carne. Vi a esta mujer, le gustaba, ven. Engrandeció sus obras, comenzó a pensar en hacer esto y construir aquello, su casa, la otra, sus obras, jardines, estanque de agua, compró muchos siervos, comenzó a poner sus ojos en lo terrenal, se enamoró de este mundo. Y sobre todas las cosas, como dice la palabra de Dios, oh amados, como dice la palabra de Dios, las mujeres que él tenía inclinaron su corazón a otros dioses. Pero el amor por este mundo hace que uno se hunda. No sé si usted ha oído la historia de un luchador que fue a los Estados Unidos a una competencia mundial. Era de lucha olímpica. Y en esa lucha olímpica se abrazan así por la espalda y se trayan. Y a él lo abrazaban ahí, nadie podía trallarlo. Y él abrazaba al otro y lo trallaba. Así por la cintura, esa lucha, no sé si usted lo ha visto por televisión, esa lucha que olímpica. Y este hombre ganó el campeonato mundial. Nadie pudo derribarlo, nada pudo hundirlo ahí cuando lo agarramos. Y cuando salió de allá, de la competencia, le dieron un premio. Y el premio era en oro, muchas monedas de oro. ¿Y sabe lo que él hizo? Para que nadie, en vez de meterle en un cofre, o en un barco, para que nadie se la robara, ¿sabe lo que hizo? Se la envolvió así, en el cuerpo entero así. Se la puso por todos lados así. Y se la amarró bien ahí. Toda la plata. Apenas podía caminar. Digo, todo el oro. Y cuenta la historia que cuando el barco va en el Atlántico, el barco se hunde. Se comenzó a entrarle agua. Y vinieron otro barco y rescataron a todos los que estaban en el naufragio, menos a él. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando él tuvo contacto con el agua, para abajo. Mientras toda la gente le dio tiempo a que lo agarraran y lo subieran en otro barco, a él no. El peso de todo el oro que tenía en su cintura lo hundió. Ninguno de los luchadores había podido hundirlo a él y ganarle, pero la codicia que él tenía lo hundió. Ustedes saben que Salomón le impuso al pueblo un tributo por encima de lo que el pueblo podía. Salomón, siendo rico como estaba, dice la Biblia que cuando él murió, el pueblo vino donde él y le dijo al rey Roboán: disminuye la carga porque la carga que nos puso tu papá es muy fuerte. Pero Salomón no tenía necesidad de eso. Pero la codicia por las cosas materiales lo llevaron a él a eso. Así que, hermano, lo que estamos viendo es que Salomón, a pesar de toda la riqueza que Dios ha puesto en él, fue hundido por su propia codicia. Fue hundido por el amor a lo terrenal. Fue hundido porque tenía su corazón puesto aquí en la tierra. Fue hundido porque se apartó de la comunión con Dios. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Dice la palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que estar vigilante, hay que vigilar la propia carne de uno. Y cuando la carne de uno quiere una cosa, decirle: espérate, mira, cállate, que, como dice una hermana, que ella le habla a su carne. Ay, no, que yo quiero esto. Mire, vamos a orar. Y en la carne: ay, no, yo no quiero orar ahora. Mire, claro que usted no quiere orar. Venga a orar. Vamos a leer la Biblia. Y la carne: no, yo no estoy por leer la Biblia ahora. Venga a leer la Biblia. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice: no siendo que habiendo sido yo orando para otro, yo mismo sea eliminado. Y él decía: lo que hago es que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé si están aquí, hermanos, si están oyendo. Claro, yo le voy a decir algo que Salomón no tenía y que usted tiene. No se lo voy a poder leer por la Biblia por el tiempo, porque ya nos quedan unos 3 minutos. Pero miren, hermano, usted tiene algo para no caer que no tenía Salomón. La palabra de Dios dice en Colosenses, no tienen que buscarlo, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Una riqueza que usted tiene que no tenía Salomón.
a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en vosotros, hermano. Decía el apóstol, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que si usted va a perseverar, y no va a caer por Salomón, no es por usted, va a ser por la potencia de Cristo que habita en usted. La gloria es de Cristo. Pero el que piensa estar firme, o sea, es Él en vosotros. Él es la potencia. Él es la potencia. Él es el que da la fuerza. Él es el que da la revelación. Él es el que lo hace perseverar. Ahora, usted debe hacer una cosa. Andar abrazado de Él. Caminar con Él. No apartarse de Él. Y no va a caer. Porque Él tiene el poder para no hacerlo, no dejarlo caer. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Dice la palabra, voy a leer para finalizar. Pues buscáis, decía el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:3, pues buscáis alguna prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Él es poderoso en vosotros. Dice el verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es la provisión, hermano, para nuestras vidas. Solamente, hermano, que no nos apartemos de Él. Que nos abracemos a Él. Que le busquemos a Él. Pongámonos de pie, amados hermanos. Amén.